Me llamo Isabel, tengo 26 años y pensé que al casarme con Alejandro mi vida daría un giro hacia la tranquilidad y la felicidad. Dejé mi pequeño apartamento en Valencia y me mudé con él a Toledo, la ciudad donde nació, con sus calles estrechas de piedra, iglesias antiguas y un aire medieval que parecía prometer magia y paz. Alejandro trabaja en Madrid, en una empresa que exige largas jornadas. Sus turnos son interminables, a veces regresa tarde en la noche, otras veces se queda allá, en la capital, por días enteros. Yo lo entendía, su carrera era importante, él quería darnos un futuro estable. Pero con cada hora que él estaba lejos, mi soledad crecía. En esa casa no estaba sola realmente, estaba don Ramiro, su padre. Un hombre mayor, de carácter rígido, con la mirada severa de quien está acostumbrado a que todo se haga a su manera. Al principio pensé que sería una figura de apoyo, que me enseñaría las costumbres de la familia y que juntos aprenderíamos a convivir. Pero muy pronto descubrí que mi presencia en su hogar se había convertido en una especie de examen constante. Desde el primer día, don Ramiro observaba cada uno de mis movimientos. El guiso está demasiado salado, comentaba sin siquiera probarlo del todo. ¿Así limpias tú el suelo? En esta casa siempre se ha hecho diferente. Hablas demasiado rápido, deberías aprender a expresarte con más calma. Al principio intentaba sonreír, responder con amabilidad y convencerme de que era solo cuestión de tiempo, que poco a poco nos entenderíamos. Sin embargo, su tono no era el de un consejo, sino el de una crítica disfrazada. Era como si cada gesto mío le resultara inadecuado. Me descubrí cada mañana repasando mentalmente lo que debía hacer para que él no encontrara un nuevo motivo de reproche. Cocinaba con esmero, limpiaba hasta el último rincón, trataba de controlar mi forma de hablar. Pero nada era suficiente. Siempre había un comentario, una corrección, una desaprobación. En las tardes, cuando el sol teñía de dorado las murallas de Toledo, yo miraba por la ventana y deseaba que Alejandro entrara por la puerta para romper aquel silencio pesado. Con él me sentía protegida, comprendida. Pero cuando llegaba, agotado, apenas tenía fuerzas para escuchar lo que yo quería contarle. Tranquila, mi amor, ya sabes cómo es mi padre. No le hagas caso, repetía. Yo asentía, aunque por dentro sentía que esas palabras no me servían de refugio. Porque sí le hacía caso. Porque cada frase de don Ramiro se clavaba como una aguja en mi ánimo. Me sentía extraña en mi propia casa, como si hubiera invadido un territorio que nunca me pertenecería del todo. A veces soñaba con volver a Valencia, a mis calles, a mis amigas, a la libertad de decidir sin sentirme observada. Pero entonces recordaba las promesas que hice en el altar, el amor sincero de Alejandro, y me decía que debía resistir, que esta era solo una etapa difícil que tarde o temprano pasaría. Sin embargo, en el fondo, algo me decía que apenas estaba empezando un camino lleno de pruebas mucho más duras. El tiempo en Toledo no tardó en convertirse en una rutina envenenada. Cada amanecer parecía un nuevo examen que debía superar frente a la mirada severa de don Ramiro. Y cada vez me convencía más de que no era simple costumbre suya, no era solo un carácter rígido. Había algo en su forma de hablarme que revelaba un extraño placer en verme titubear, en observar cómo mis manos temblaban mientras intentaba explicar lo que hacía o justificaba una decisión. Sus comentarios dejaron de ser sutiles. Alejandro siempre fue un muchacho brillante, decía mientras repasaba el periódico, sin mirarme directamente. Una lástima que no haya elegido a alguien de su nivel. Otras veces, más directo. Tú nunca serás suficiente para él. Mi hijo merecía más. Cada palabra era un golpe seco que caía sobre mi ánimo. Intentaba no reaccionar, callar, fingir que sus frases no me atravesaban. Pero dentro de mí, la rabia se mezclaba con una tristeza tan profunda que apenas podía contener las lágrimas cuando estaba sola en mi habitación. Los reproches comenzaron a transformarse en exigencias. Si salía a comprar,
Al regresar me esperaba con un interrogatorio. ¿Cuánto has gastado? Preguntaba con un tono que no era simple curiosidad, sino una orden disfrazada de pregunta. Si le decía la cifra, arrugaba el ceño y soltaba un bufido. Demasiado. En esta casa siempre se ha vivido con disciplina, no con despilfarro. Hubo un día en que me acusó de no haber sido educada correctamente, de no conocer las verdaderas costumbres de una familia respetable. Yo, que había crecido en un hogar modesto pero lleno de amor, sentí que esas palabras fueron la humillación más cruel. La convivencia se volvió asfixiante. Don Ramiro parecía esperar cualquier error para usarlo contra mí. Si se me caía un plato, si olvidaba cerrar una ventana, si me escuchaba cantar en la cocina, todo era motivo para remarcar mi supuesta torpeza. Y lo hacía con ese tono pausado, grave, como quien dicta sentencia. Yo trataba de convencerme de que debía resistir por Alejandro, que debía proteger la paz de nuestro matrimonio. Por eso callaba. No le contaba todo a mi esposo, temía que al hacerlo lo obligara a elegir entre su padre y yo. Y no quería ser la causa de un conflicto familiar. Pero ese silencio comenzó a carcomerme por dentro. Cada noche, cuando Alejandro llegaba agotado de Madrid, yo le ofrecía una sonrisa cansada, mientras en mi interior ardía un grito que no me atrevía a soltar. Me decía, aguanta un poco más, no le des importancia, pronto las cosas cambiarán. Sin embargo, los días pasaban, y lo único que cambiaba era la intensidad de las críticas de don Ramiro. Llegó incluso a insinuar que yo dependía demasiado de su hijo, que estaba en la casa como una invitada que nunca sabría ganarse su propio lugar. Aquellas palabras fueron como un veneno lento que me hacía dudar de mí misma. ¿Realmente no merecía estar allí? ¿Era yo el error en la vida de Alejandro? Por las noches, al cerrar los ojos, escuchaba su voz en mi cabeza, repitiendo una y otra vez: no eres suficiente. No eres digna de él. Y aunque quería rebelarme, el miedo a perder a mi marido me mantenía callada. Pero en mi silencio, algo estaba creciendo. Una fuerza oscura, mezcla de rabia y desesperación, que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sabía que no podría resistir mucho más. Y, en el fondo, temía el instante en que finalmente explotara, porque no sabía qué consecuencias traería. El día llegó sin previo aviso, como suelen llegar los momentos que cambian la vida. Fue una mañana cualquiera en la casa de Toledo. El sol se filtraba por las persianas, las campanas de la catedral resonaban a lo lejos, y yo estaba preparando el desayuno en silencio. Todo parecía rutinario, hasta que la voz de don Ramiro atravesó la cocina como un cuchillo. Otra vez el café aguado, dijo con su tono frío, dejando la taza sobre la mesa. ¿De verdad es tan difícil hacer algo bien? Me quedé quieta, con las manos aún temblando alrededor de la cafetera. No era la primera vez que decía algo así, ni sería la última si yo seguía callando. Pero aquella frase fue distinta, sonó como la gota final que colma un vaso que ya estaba rebosando. Respiré hondo y sentí, por primera vez, que si no hablaba en ese instante, perdería lo poco que quedaba de mí. Miré a don Ramiro a los ojos y, con una calma que me sorprendió a mí misma, respondí: basta. El silencio que siguió fue espeso, casi irrespirable. Don Ramiro frunció el ceño, como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar. ¿Cómo has dicho?, preguntó, con esa voz grave que solía hacerme retroceder. Pero yo ya no estaba dispuesta a retroceder. Sentí una fuerza que me nacía desde dentro, una voz que había estado callada demasiado tiempo y que ahora pedía salir. He dicho que basta. No aceptaré ni una humillación más. Esta es mi casa también, y tengo el mismo derecho que usted a vivir en paz. Vi cómo sus ojos se encendían de ira, como si no pudiera creer que esa joven a la que siempre había despreciado se atreviera a enfrentarlo. Se incorporó lentamente de la silla, cruzando los brazos. ¿Quién te crees que eres para hablarme así?, espetó con un tono que buscaba aplastarme.
Mi corazón latía con fuerza, pero no me tembló la voz. Soy la esposa de su hijo. Y sobre todo, soy una mujer que merece respeto. No voy a seguir callando mientras usted me trata como si fuera un error en esta familia. Sus labios se apretaron en una línea dura. Durante un instante pensé que gritaría, o que me echaría de la casa. Pero no lo hizo. Se limitó a clavarme la mirada, esa mirada que tantas veces me había hecho sentir pequeña. Solo que esta vez no surtió efecto. Por primera vez, no sentí miedo, sino una extraña sensación de libertad. En ese momento apareció Alejandro por la puerta. Había vuelto antes de lo esperado de Madrid. Sus ojos pasaron de su padre a mí, percibiendo la tensión en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, confundido. El silencio fue insoportable. Don Ramiro no dijo nada. Yo lo miré a mi esposo y, con la voz aún firme, le confesé. Estoy cansada, Alejandro. Cansada de soportar humillaciones cada día. No pienso seguir callando. Si tengo que elegir entre perderme a mí misma o enfrentar esta situación, elijo enfrentarla. Alejandro parecía no encontrar palabras. Se quedó inmóvil, atrapado entre la figura dominante de su padre y la nueva fuerza que había nacido en mí. Fue un instante eterno. Y yo comprendí que, pasara lo que pasara después, ya no había vuelta atrás. Había tomado una decisión, defender mi dignidad. Si él estaba conmigo, pelearíamos juntos. Y si no, yo seguiría adelante sola, pero con la frente en alto. Don Ramiro, con un gesto brusco, se giró y salió de la cocina sin decir una sola palabra. Sus pasos retumbaron por el pasillo, como un eco que anunciaba una guerra silenciosa. Alejandro me miró con una mezcla de sorpresa, preocupación y algo que no supe descifrar del todo. En sus ojos había preguntas, y también miedo. Y yo, aunque temblaba por dentro, lo sostuve con la mirada, esperando su reacción. En ese momento entendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Nos alegra tenerte en el canal Pecado y Susurros. Suscríbete, dale like y descubre muchas más historias románticas.